Mi esposo me humilló frente a su amante, pero nunca imaginó que yo estaba muriendo en silencio. En el año en que mi novio enfrentaba las mayores dificultades, decidí terminar nuestra relación. Más tarde, él alcanzó un gran éxito y lo hizo todo para casarse conmigo. Todos decían que yo era su amor ideal, su esposa más preciosa, pero eventualmente comenzó a traer diferentes mujeres a casa cada noche, rompiéndome el corazón y convirtiéndome en objeto de burla entre nuestros amigos. Aún así, nunca lloré ni hice una escena. Permanecí callada en la oficina, sin interferir en sus asuntos. Furioso, me besaba con fiereza y susurraba: ¿No tienes celos? Él no sabía que estaba enferma. Cada día buscaba vengarse de mí. Yo contaba en silencio cuántos días me quedaban de vida. En el tercer año de mi matrimonio con Wesley Fernández, comenzó a salir con una joven y atractiva estudiante universitaria llamada Cora López. Era pura y encantadora. Exactamente el tipo de Wesley. La mantuvo durante más de medio año. Además de mí, ella fue la mujer que permaneció más tiempo al lado de Wesley. Los amigos me advertían que tuviera cuidado, diciendo que Wesley parecía realmente encariñado con Cora. La primera vez que la conocí fue en mi cumpleaños. Había tenido hemorragias nasales desde la mañana y fui a hacerme un chequeo. El médico me dijo que tal vez solo viviría hasta la próxima primavera. Asentí levemente y susurré: «Está bien, no tengo miedo de morir, solo un poco de miedo al dolor». Escuché que existe un medicamento caro que podría hacer mis últimos días más llevaderos. Sin suficiente dinero en mi cuenta bancaria, fui a la empresa de Wesley para buscarlo. Terminé encontrando a Cora allí. Acababa de graduarse y trabajaba como asistente de Wesley. Él estaba en una reunión, así que me senté afuera a esperar. Cora no dejaba de mirarme, susurrando a sus colegas: «¿Ella es la esposa del jefe? Parece tan simple y apagada, casi como si estuviera muriendo. Todos dicen que me parezco a ella. ¿Dónde está el parecido? Soy mucho más bonita». El vidrio brillante reflejaba mi rostro simple en un abrigo voluminoso. De hecho, nada atractivo y casi sin vida. Un colega discretamente apartó a Cora y dijo: «Ella solo no está arreglada. Si se maquillara, 10 como tú no serían tan hermosas como ella. Y no confíes en el favor del jefe para provocarla. No sabes cuánto la ama». Al escuchar que Wesley me amaba profundamente, Cora hizo un puchero y rodó los ojos hacia mí. Me trajo té y preguntó dulcemente: «Hermana Mabel, ¿cómo soporta el jefe hacerla esperar tanto tiempo? Es raro. Siempre que vengo a verlo, no importa lo ocupado que esté, siempre saca tiempo para mí. Dice que soy la más importante». Pensé que trataba a las demás mujeres igual. Sonrió dulcemente, luciendo exactamente como yo cuando era joven. Pensándolo bien, Wesley realmente trataba a Cora de manera diferente. Tenía innumerables amantes, usándolas como herramientas para provocarme, trayendo diferentes mujeres a casa todas las noches para probar mi reacción. Wesley nunca se quedaba mucho tiempo con ellas, tal vez 1 o 2 días, a lo sumo 10 días o medio mes. Rápidamente se aburría. Solo a Cora la llevaba a cenar, de compras, al cine. Parecían una pareja común y enamorada. Wesley le daba dinero y atención. Sonreí a Cora y le pregunté gentilmente: «¿Eres tan importante? ¿Cómo puede Wesley dejarte ser una amante oculta? Deberías convencerlo de divorciarse de mí y casarse contigo». De inmediato, el rostro de Cora cambió, susurrando con enojo: «La no amada es la amante. Tú eres la innecesaria. Solo te aprovechas de haber conocido al señor Wesley unos años antes que yo, pero ahora estás vieja y fea. ¿Con qué compites conmigo?». Su colega, probablemente temiendo que me enfureciera, rápidamente la apartó. Pero no me importó. Ya me había dicho a mí misma que no me enfurecería ni entristecería por Wesley, y definitivamente no competiría con otras mujeres por él. No vale la pena. Cora fue apartada, perdió el equilibrio y cayó, rompiendo la taza en su mano, dejando un corte profundo en su palma. Con sangre por todas partes, Wesley vio a Cora herida a través del vidrio de la sala de reuniones. Todos miraron mientras él dejaba los papeles, abría la puerta y la tomaba en sus brazos. Frío, gritó: «¿Quién demonios la lastimó?». El colega amable retrocedió, con el rostro pálido de miedo. Me burlé. Fui yo, y lo merecía. Cora me miró llorando. Sí, lo merezco. Me enamoré de alguien que no debía, siendo llamada amante. Pero señor Wesley, mientras me ame, quiero estar a su lado para siempre. Nadie puede separarnos». Ella lloraba de forma adorable, incluso diciendo tales absurdos. Parecía valiente y decidida. Wesley estaba divertido, limpiando sus lágrimas, consolándola. «Sé buena. Estás llorando como un gatito». Realmente era diferente con ella. Bajé la mirada, demasiado perezosa para mirar, diciendo solo a Wesley:
Quiero 500,000 como regalo de cumpleaños este año. Es gracioso. Estamos casados, pero ni siquiera tenemos contacto el uno con el otro, excepto cuando pido dinero. Nunca me comunico con él. Antes del matrimonio, acordamos, él me quería y yo quería su dinero. Wesley siempre me odiaba por ser interesada, pero antes, siempre que pedí, no importaba cuánto, él me daba. Siempre más, nunca menos. Solo esta vez, se rió fríamente, diciendo con calma: puedes tener el dinero, pero primero, Mabel González. Inclina esa cabeza orgullosa y pide disculpas a Cora. Wesley quería usar 2 millones para comprar mi dignidad, para comprar una disculpa para Cora. Por primera vez, usó el dinero para humillarme por otra mujer. Cerré los puños, sonriendo levemente, soportando la oleada repentina de dolor. Me di la vuelta y me fui. Ya no quería el dinero. De repente, sentí mucha curiosidad por Wesley. Si algún día supieras que ese dinero podría haberme permitido vivir más, supieras cuánto sufrí antes de morir, ¿qué expresión tendrías? Fui a casa sola, encogida de dolor, empapada de sudor frío. Tomé algunas pastillas para dormir, diciéndome a mí misma que, si dormía, no dolería. Era una tarde gris en Madrid, y el cielo parecía presagiar lo que estaba a punto de suceder. Mi vida ya estaba marcada por un sinfín de humillaciones, pero ese día todo alcanzó un nuevo nivel. Wesley había organizado un evento benéfico en un lujoso hotel, y yo, como siempre, era la esposa trofeo que nadie respetaba. Caminaba entre los invitados con una sonrisa vacía mientras él se pavoneaba con Cora a su lado, ignorando completamente mi existencia. Desde la mañana, había sentido un malestar extraño. Mi cuerpo parecía advertirme que algo no iba bien, pero no podía darme el lujo de demostrar debilidad. Mientras me acercaba a la mesa principal, una punzada intensa recorrió mi cabeza y caí al suelo, derramando mi copa de champán. El salón quedó en silencio. Wesley ni siquiera se movió. Fue Lucas, un joven médico que asistía como invitado, quien corrió hacia mí. «Mabel, ¿estás bien?», preguntó con evidente preocupación mientras me ayudaba a levantarme. «Estoy bien», mentí, aunque el mareo y la debilidad me hacían temblar. «No lo parece. Necesitas un chequeo inmediato», insistió. Los susurros de los invitados llenaron el aire. Podía oír a Cora, parada al lado de Wesley, reír por lo bajo. «Vaya espectáculo, ¿no?», dijo ella, mirando a Wesley. Él solo asintió, su mirada fría como siempre. Esa noche, Lucas me convenció de ir al hospital. Allí recibí la noticia que cambiaría todo. Mi condición había empeorado, y los médicos me daban menos de 6 meses de vida. Mientras escuchaba las palabras del doctor, algo dentro de mí se rompió, pero no era tristeza, era rabia. Había pasado años soportando humillaciones, guardando silencio, siendo la sombra de una mujer que alguna vez fui. Decidí que, si solo me quedaban unos meses, los usaría para cambiar mi destino. De vuelta en casa, encontré una caja que nunca había abierto. Era de mi madre biológica. Había una carta escrita con caligrafía temblorosa. «Mabel, si alguna vez encuentras esto, debes saber que nuestra familia fue destruida por gente poderosa. Pero tú tienes la fuerza para recuperarlo todo. Busca la verdad». Mi mente estaba en caos. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué mi madre nunca habló de ello? Entonces, recordé algo que había escuchado sobre el padre de Wesley. Sus negocios siempre estuvieron rodeados de rumores de corrupción. ¿Era posible que mi matrimonio con Wesley fuera algo más que una cruel coincidencia? Esa noche, sentada en mi cama, sentí algo diferente. Por primera vez, no era miedo, era determinación. A la mañana siguiente, contraté a un investigador privado. No estaba segura de lo que buscaba, pero sabía que la verdad estaba enterrada en el pasado. Sin embargo, mi primer movimiento no pasó desapercibido. Wesley recibió un informe sobre mi visita al investigador y, esa misma noche, apareció en mi habitación. «¿Qué demonios estás haciendo, Mabel?». Su voz era gélida, y sus ojos, llenos de desprecio. «Solo estoy ocupándome de mis asuntos, algo que deberías intentar hacer tú también», respondí, manteniendo la calma. Por primera vez, vi algo en su mirada que nunca había notado. Preocupación. Esa expresión me confirmó que estaba en el camino correcto. Pero entonces, él lanzó una advertencia. «No te metas en cosas que no entiendes. Podrías arrepentirte». Sus palabras eran una amenaza clara, pero en lugar de asustarme, solo me dieron más fuerzas. Sabía que algo oscuro conectaba a Wesley con mi pasado, y estaba decidida a descubrirlo. Cuando el investigador me llamó 2 días después, su voz sonaba tensa. «Señora González, encontré algo que creo que debería ver en persona. Es sobre su familia y...». El padre de Wesley Fernández. El corazón me dio un vuelco. Su tono sugería que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre.
El pequeño despacho del investigador privado era oscuro y desordenado, con papeles amontonados en cada esquina y una luz tenue que apenas iluminaba la habitación. Me senté frente a él, sintiendo cómo mis manos sudaban mientras esperaba que hablara. Tenía un sobre en la mano, grueso, lleno de documentos que parecían pesar más que el aire en la habitación. «Esto no será fácil de asimilar, señora González», comenzó diciendo, con una voz que reflejaba años de secretos y verdades enterradas. «Lo que he encontrado conecta directamente al padre de Wesley con la ruina de su familia». Mi corazón se aceleró. No era solo una sospecha, era una confirmación. Él abrió el sobre y deslizó fotografías y recortes de periódicos frente a mí. Había transacciones financieras, propiedades confiscadas, incluso cartas con amenazas enviadas a mi madre. Todo estaba ahí, en blanco y negro. «¿Por qué harían esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Él me miró directamente a los ojos. Su familia tenía tierras valiosas en el norte, cerca de Bilbao. El padre de Wesley las deseaba para expandir sus negocios, pero su familia se negó a vender. Entonces, usó su influencia para destruirlos económicamente y obligarlos a abandonar todo. Su madre intentó luchar, pero no tenía los recursos para enfrentarse a alguien como él. Mientras procesaba la información, algo en mí se rompió de nuevo, pero esta vez fue diferente. No era solo rabia, era un dolor profundo, una sensación de pérdida que nunca había sabido que llevaba dentro. ¿Wesley sabía de esto?, pregunté. «No tengo pruebas claras, pero hay indicios de que sí. Parece que su matrimonio con usted no fue una coincidencia. Fue un movimiento calculado para asegurarse de que usted no recuperara nada». Salí del despacho con el sobre apretado contra mi pecho. Mis pasos resonaban en las calles de Madrid mientras mi mente intentaba ordenar todo lo que acababa de descubrir. Pero no tuve mucho tiempo para reflexionar. Esa noche, al regresar a casa, Lucas estaba esperando en la puerta de mi apartamento. «Mabel, necesitas dejarme entrar. Tenemos que hablar», dijo, su rostro tenso. Le dejé pasar, aunque no entendía su urgencia. Una vez dentro, cerró la puerta y se volvió hacia mí. «Hoy vino alguien al hospital preguntando por ti. No era un paciente, ni un colega. Era alguien extraño. Parecía estar investigándote». Me quedé helada. Wesley había comenzado a mover sus piezas. «¿Cómo era esa persona?», pregunté. «Traje oscuro, muy formal. Dijo que trabajaba para una empresa, pero no me dio más detalles. Parecía más un espía que otra cosa». Sentí que el aire se volvía más pesado. Wesley sabía que estaba indagando en su pasado, y no iba a quedarse quieto. «Tengo que ser honesto contigo, Mabel. Sé que hay cosas que no me estás contando, pero lo que sea, no puedes enfrentarlo sola», dijo Lucas, con una sinceridad que me desarmó por un momento. «Esto no tiene nada que ver contigo, Lucas. No quiero que te metas en esto». Él negó con la cabeza. «Ya estoy involucrado. No voy a dejarte sola en esto, incluso si no me cuentas toda la verdad». Sus palabras me conmovieron, pero no podía permitir que alguien más se convirtiera en un objetivo. Aún así, sabía que necesitaría su ayuda, aunque solo fuera para mantenerme de pie mientras enfrentaba lo que venía. Esa misma noche, mientras repasaba los documentos, encontré algo que me dejó sin aliento. Entre las cartas y contratos había una mención de un hombre llamado Álvaro Castillo, un antiguo socio del padre de Wesley, que había sido excluido abruptamente de sus negocios. Si alguien podía saber más sobre lo que realmente sucedió, era él, pero encontrarlo no sería fácil. Según los archivos, había desaparecido del radar hace años, después de que su empresa fuera liquidada por una serie de fraudes orquestados. Mientras hacía planes para buscar a Álvaro, recibí un mensaje en mi teléfono. Era un número desconocido, pero el contenido me hizo temblar. «Sé lo que estás haciendo. Si sigues adelante, no te quedará nada. WW». Wesley había comenzado su contraataque y el juego apenas estaba empezando. Los días siguientes estuvieron marcados por una inquietud constante. Cada esquina, cada mirada extraña en la calle, parecía ser una advertencia silenciosa. Sabía que Wesley no se quedaría de brazos cruzados, pero no esperaba que actuara tan rápido. Mientras trataba de encontrar información sobre Álvaro Castillo, recibí una llamada inesperada. «¿Mabel González?», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Era ronca, como si hubiera fumado demasiado. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre no importa. Solo quiero advertirte que dejes de investigar a la familia Fernández. Podrías terminar como tu madre». El miedo me atravesó como una corriente eléctrica. «¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre mi madre?», pregunté, pero la llamada se cortó antes de que pudiera obtener una respuesta. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Sabía que retroceder no era una opción. Cada paso que daba hacia la verdad era un paso más hacia la justicia, no solo para mí, sino para mi familia. Lucas llegó más tarde esa noche con una carpeta bajo el brazo.
Encontré algo sobre Álvaro Castillo, dijo, dejando la carpeta en la mesa frente a mí. Vive en un pequeño pueblo en Asturias. Parece que se ha estado escondiendo desde hace años. Abrí la carpeta y vi una foto borrosa de un hombre mayor con cabello canoso y un rostro marcado por el tiempo. Había una dirección y un número de contacto que parecía de un teléfono fijo. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, sorprendida por la rapidez con la que Lucas había encontrado la información. Tengo amigos que trabajan en registros públicos. No pregunté demasiado. Le miré con una mezcla de gratitud y preocupación. Lucas estaba arriesgando mucho por mí, y no sabía si podría protegerlo de lo que estaba por venir. 2 días después, tomé un tren hacia Asturias. El paisaje cambió de los altos edificios de Madrid a colinas verdes y montañas cubiertas de niebla. Era un respiro extraño, casi pacífico, pero mi mente estaba lejos de la tranquilidad. Sabía que encontrar a Álvaro podría traer respuestas, pero también más preguntas. Cuando llegué a la dirección que Lucas había encontrado, me recibió una casa humilde al borde de un bosque. Golpeé la puerta con fuerza, y después de unos minutos, un hombre con ojos cansados la abrió. ¿Álvaro Castillo?, pregunté. Depende de quién pregunte, respondió, observándome con desconfianza. Soy Mabel González. Necesito hablar con usted sobre mi familia, sobre lo que sucedió con los Fernández. Su expresión cambió instantáneamente. Intentó cerrar la puerta, pero puse el pie para impedirlo. Por favor, no se vaya. Solo quiero respuestas. ¿Por qué después de tantos años vuelven a perseguirme?, gruñó. Porque esta vez no estoy aquí para protegerlos. Estoy aquí para acabar con ellos, dije, dejando claro que no iba a irme sin saber la verdad. Álvaro suspiró y me dejó entrar. La casa estaba llena de cajas y papeles desordenados, como si viviera en una constante preparación para huir. Se sentó frente a mí, encendió un cigarrillo y comenzó a hablar. Tu madre era una mujer fuerte, ¿sabes? Más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Pero cuando el padre de Wesley quiso esas tierras, ella subestimó hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Él no solo usó amenazas, manipuló a jueces, compró testigos, e incluso hizo una pausa, mirando hacia la ventana como si recordara algo demasiado oscuro para decirlo en voz alta. ¿Incluso qué?, presioné. Incluso eliminó a quienes no podían ser comprados. Mis manos temblaban mientras procesaba lo que decía. La muerte de mi padre, que siempre pensé que había sido un accidente, ahora parecía algo mucho más siniestro. Antes de que pudiera seguir preguntando, escuché un ruido afuera. Álvaro se levantó rápidamente mirando por la ventana. Nos han encontrado, dijo en un susurro urgente. ¿Quiénes?, pregunté, mi corazón acelerándose. Los hombres de Wesley. Sabía que venir aquí era peligroso. No debiste hacerlo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, y 2 hombres de traje oscuro entraron, armados y con miradas frías. Uno de ellos habló, su voz cortante como un cuchillo. Señor Castillo, viene con nosotros. Y usted, señora González, también. La habitación se llenó de tensión. Y supe que mi búsqueda de la verdad acababa de volverse mucho más peligrosa. El aire se volvió irrespirable. Los hombres que habían irrumpido en la casa emanaban una presencia intimidante. Álvaro permanecía inmóvil, con las manos levantadas ligeramente en señal de rendición, pero sus ojos estaban fijos en mí, como si intentara transmitir una advertencia silenciosa. «Levántense ambos, no intenten nada estúpido», ordenó uno de los hombres, su voz cargada de autoridad. Intenté controlar mi respiración, pero mi mente estaba corriendo a toda velocidad. Sabía que Wesley no se detendría ante nada para proteger sus secretos, pero no esperaba que enviara a sus perros tan rápido. Antes de que pudiera moverme, uno de ellos se acercó y me sujetó del brazo con fuerza. ¿A dónde nos llevan?, pregunté, esforzándome por mantener la calma en mi voz. Eso depende de ti, señora González. ¿Estás dispuesta a cooperar o vas a ponérmelo difícil?, respondió con una sonrisa burlona. Nos escoltaron hacia un coche negro estacionado fuera de la casa. La niebla envolvía el paisaje, añadiendo un toque irreal a la escena. Durante el trayecto, ninguno de los hombres dijo una palabra, pero podía sentir sus miradas ocasionales a través del retrovisor. Álvaro, sentado a mi lado, permanecía en silencio, aunque su expresión mostraba una mezcla de miedo y resignación. Finalmente, llegamos a un almacén abandonado en las afueras de Gijón. El lugar estaba desolado, con paredes oxidadas y ventanas rotas. Nos hicieron entrar y nos obligaron a sentarnos en sillas de metal frente a una mesa. La tensión en el aire era casi tangible. Álvaro Castillo y Mabel González, dijo un hombre mientras entraba en la habitación. Su voz era familiar. Era Esteban, el asistente personal de Wesley, un hombre que siempre estaba en las sombras, observando y ejecutando las órdenes de su jefe. Esteban, dije con frialdad. Así que Wesley no tuvo el valor de venir él mismo.
El señor Fernández tiene cosas más importantes que hacer que preocuparse por tus juegos infantiles, Mabel. Pero te envía un mensaje claro. Detente o enfrenta las consecuencias. Álvaro, que hasta entonces había permanecido callado, estalló en una carcajada amarga. ¿Consecuencias? Como si no hubiéramos vivido ya suficientes. ¿Qué más nos pueden quitar?, dijo, desafiando a Esteban. Esteban se inclinó hacia él, con una sonrisa cruel en su rostro. Oh, Álvaro, siempre tan valiente, hasta que no lo eres. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que intentaste rebelarte? Sentí que el miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero algo dentro de mí también se estaba encendiendo. Una ira ardiente, una determinación de no dejar que esta gente me doblegara. Miré a Esteban directamente a los ojos. Dile a Wesley que no pienso detenerme. Puede intentar silenciarme, pero cada paso que da me acerca más a su caída. Esteban se enderezó, claramente sorprendido por mi respuesta. Se dio la vuelta hacia los hombres que nos vigilaban y asintió. Enciérrenlos. Vamos a dejarlos reflexionar un poco. Nos llevaron a una pequeña habitación sin ventanas. Las paredes estaban frías y el único mobiliario era un banco de madera. Álvaro se dejó caer pesadamente, soltando un largo suspiro. No debiste venir a buscarme, Mabel. Ahora estás en su radar, y no hay vuelta atrás. No había vuelta atrás desde el momento en que me casé con Wesley, respondí sentándome a su lado. Pero necesito saber todo lo que sabes. Si salimos de aquí, voy a necesitar cada pieza de información para terminar con esto. Álvaro me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Si salimos de aquí, corrigió, enfatizando el sí. Esa noche, mientras el frío calaba en nuestros huesos, escuchamos pasos afuera. La puerta se abrió, y uno de los hombres de Wesley entró con un teléfono en la mano. «¿Tienes una llamada?», dijo extendiéndome el aparato. Lo tomé con manos temblorosas y llevé el teléfono al oído. «¿Mabel?». La voz de Lucas al otro lado de la línea era un susurro urgente. «Estoy fuera del almacén. Voy a sacarte de ahí. Pero necesito que confíes en mí». Mis ojos se llenaron de lágrimas de alivio y desesperación. El rescate estaba cerca, pero sabía que no sería fácil. «¿Lucas? ¿Cómo supiste dónde estaba?», pregunté, sin poder ocultar la emoción en mi voz. «No hay tiempo para explicaciones. Quédate alerta. Esta noche vamos a ponerlos a prueba». Colgué el teléfono, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en medio de la oscuridad. Pero también sabía que esta noche marcaría un antes y un después en mi lucha contra Wesley. La noche en el almacén se volvió insoportablemente larga. Cada sonido fuera de la pequeña habitación nos hacía saltar, y aunque Lucas había prometido venir, la incertidumbre era una tortura. Álvaro, sentado en el rincón opuesto, mantenía la cabeza baja, pero sus ojos no se apartaban de la puerta, como si esperara que el siguiente movimiento fuera el último. Finalmente los pasos volvieron. La puerta se abrió de golpe, pero esta vez no era uno de los hombres de Wesley. Era Lucas, cubierto por una chaqueta oscura y con un rostro que alternaba entre determinación y miedo. «Rápido, tenemos que salir de aquí», dijo, lanzándome una mirada cargada de urgencia. «¿Cómo entraste?», pregunté mientras corría hacia él. Tuve que improvisar. «Digamos que un extintor y un par de cámaras fuera de servicio ayudan más de lo que esperas», dijo intentando esbozar una sonrisa, aunque su tono era grave. Álvaro, algo más lento, se levantó y nos siguió con una mueca de incredulidad. No hizo preguntas. Sabía que el tiempo no estaba de nuestro lado. Mientras corríamos por los pasillos oscuros, las sombras parecían acecharnos en cada esquina. Lucas nos condujo hacia una salida trasera, donde un coche nos esperaba con el motor en marcha. «¿Quién es tu amigo?», preguntó Álvaro, señalando al conductor, un hombre corpulento de cabello ralo que parecía más una fuerza de la naturaleza que un simple aliado. «Se llama Rodrigo. Trabaja en seguridad privada, pero le debía un favor. Nos ayudará a salir de aquí», respondió Lucas mientras abría la puerta trasera del coche. Nos amontonamos en el vehículo, y Rodrigo aceleró antes de que alguien pudiera darse cuenta de nuestra fuga. El silencio en el coche era denso, roto solo por la respiración acelerada de todos nosotros. Finalmente, Álvaro fue el primero en hablar. «Esto no va a detenerlos. Wesley no se detiene hasta que destruye todo lo que amenaza su control. No necesitamos detenerlo, aún no», dije con un tono más frío de lo que esperaba. «Solo necesitamos ganar tiempo. Álvaro, me prometiste respuestas. Es hora de que cumplas». Álvaro suspiró, pasando una mano por su cabello canoso. «Está bien, pero lo que voy a decirte puede que no sea lo que esperas». Durante el trayecto hacia un lugar seguro, Álvaro comenzó a hablar. Contó cómo el padre de Wesley había construido su imperio con métodos despiadados, destruyendo a cualquier persona o familia que se interpusiera en su camino. Mi familia fue una de sus víctimas más notorias, pero no la única. Según Álvaro, había documentos incriminatorios que vinculaban directamente a los Fernández con varios crímenes financieros y políticos. «¿Dónde están esos documentos?»,
Pregunté, mi corazón acelerado. Los tenía guardados en una caja fuerte en mi antigua oficina en Madrid, pero no sé si siguen allí. Wesley podría haberlos encontrado hace años, dijo, con una nota de desesperanza en su voz. El coche se detuvo frente a un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Era modesto, pero suficientemente alejado para mantenernos fuera del radar de Wesley, al menos por un tiempo. Rodrigo nos dejó allí, prometiendo regresar si necesitábamos más ayuda. Dentro del apartamento, Lucas se acercó a mí, mientras Álvaro revisaba los pocos suministros que había. «Mabel, necesito saber algo», dijo en voz baja, su mirada fija en mis ojos. «¿Estás segura de que puedes enfrentarte a Wesley? Esto no es solo sobre documentos o venganzas. Es un juego peligroso y no quiero que te pierdas en él». Le sostuve la mirada, sintiendo cómo sus palabras calaban en lo más profundo de mí. «No tengo elección, Lucas. No se trata solo de mí. Se trata de mi madre, de mi familia, de todo lo que destruyó. Si no hago esto ahora, nunca encontraré paz». Lucas asintió, aunque la preocupación seguía grabada en su rostro. Esa noche, mientras intentábamos descansar, algo en mi interior me decía que la siguiente jugada no podía esperar. Álvaro había mencionado los documentos en su antigua oficina, y aunque el riesgo era enorme, sabía que debíamos recuperarlos. Al amanecer, preparé un plan. Lucas y yo regresaríamos a Madrid para buscar los documentos mientras Álvaro permanecía en el apartamento. Pero antes de partir, recibí un mensaje en mi teléfono que me heló la sangre. «Estás jugando con fuego, Mabel. Si sigues adelante, no solo tú pagarás el precio». W. La amenaza no me intimidó. Si Wesley pensaba que podía doblegarme, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Regresar a Madrid fue como adentrarse en el corazón de la tormenta. Lucas y yo viajamos en un coche alquilado, evitando los caminos principales y cualquier lugar donde pudiéramos ser reconocidos. El viaje estuvo marcado por un silencio tenso, roto solo por el ruido del motor y las miradas preocupadas de Lucas. «¿Estás segura de que esto vale la pena?», preguntó finalmente, rompiendo la quietud. «Si hay una mínima posibilidad de que esos documentos sigan ahí, debemos intentarlo», respondí, mirando por la ventana. El paisaje urbano comenzaba a aparecer, y con él, la creciente sensación de peligro. La antigua oficina de Álvaro estaba en un edificio olvidado del centro de Madrid. Era un lugar que alguna vez había albergado empresas importantes, pero ahora estaba desolado, con ventanas rotas y grafiti cubriendo las paredes exteriores. Nos acercamos con cautela, asegurándonos de no llamar la atención. «¿Cómo vamos a entrar?», preguntó Lucas mientras examinaba la puerta principal. Saqué una copia de la llave que Álvaro me había dado antes de salir del apartamento. La cerradura estaba oxidada, pero finalmente cedió con un chasquido. Dentro, el lugar estaba cubierto de polvo, como si hubiera sido abandonado durante años. Las paredes desnudas y el eco de nuestros pasos creaban una atmósfera inquietante. «La caja fuerte está en la habitación del fondo», dije, recordando las instrucciones de Álvaro. Nos movimos con rapidez, sabiendo que no teníamos mucho tiempo. Cuando llegamos a la habitación indicada, encontramos un escritorio cubierto de papeles amarillentos y una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Lucas se arrodilló frente a ella y comenzó a trabajar con un juego de herramientas que había traído. «No soy un experto, pero esto debería funcionar si tenemos suerte», murmuró, concentrado. Mientras él trabajaba, mi mente estaba alerta. Sentía que algo no estaba bien, como si alguien nos estuviera observando. Escuché un ruido en el pasillo, un leve crujido que hizo que mi corazón se detuviera. Sostuve el brazo de Lucas. «¿Escuchaste eso?», pregunté en un susurro. Él levantó la cabeza, mirando hacia la puerta. «Quédate aquí. Voy a revisar», dijo levantándose. No podemos separarnos. Terminemos rápido y salgamos de aquí», respondí, apretando su brazo. En ese momento, la caja fuerte se abrió con un clic, revelando un conjunto de documentos antiguos y varios discos duros. Mi corazón dio un vuelco. Habíamos encontrado lo que buscábamos. «Lucas, lo tenemos», dije, mientras comenzaba a sacar los documentos. Antes de que pudiéramos reaccionar, un grupo de hombres apareció en la puerta. Reconocí a uno de ellos. Era Esteban, el leal asistente de Wesley. Su sonrisa maliciosa me hizo sentir un escalofrío. Bueno, qué conmovedor esfuerzo, Mabel», dijo entrando en la habitación con calma. «Pero lamento decir que esto termina». Lucas se interpuso entre Esteban y yo, levantando las manos. «No tienen que hacer esto. Solo déjennos ir y no diremos nada». Esteban soltó una carcajada. «¿Dejarlos ir? ¿Con toda esa evidencia? Vamos, Lucas, no seas ingenuo». Sabía que no había forma de razonar con ellos. Mis ojos buscaron desesperadamente una salida, pero estábamos atrapados. Entonces ocurrió algo inesperado. Lucas, en un movimiento rápido,
Tomó un extintor que estaba cerca y lo activó, llenando la habitación de humo blanco. «¡Corre, Mabel!», gritó, mientras los hombres se confundían entre el humo. Agarré los documentos y los discos duros y corrí hacia la puerta trasera del edificio. Lucas me siguió de cerca, y juntos salimos al callejón. Podíamos oír los gritos de los hombres detrás de nosotros, pero no se detuvieron. Subimos al coche y arrancamos a toda velocidad, dejando atrás el caos. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba los documentos en mis manos. Sabía que lo que contenían podía cambiarlo todo, pero también que ahora éramos más vulnerables que nunca. Lucas, con las manos temblorosas en el volante, rompió el silencio. «Mabel, esto no es solo un juego de venganza, es una guerra, y ellos no van a parar». Lo sabía. Pero mientras miraba los documentos, también sabía que Wesley y su imperio estaban a punto de enfrentar su caída. De repente, mi teléfono sonó. Era Álvaro. Su voz al otro lado era urgente. «Mabel, tenemos un problema. Rodrigo no está. Desapareció. Y alguien ha estado vigilando el apartamento». El peligro estaba más cerca de lo que pensábamos. Y no había tiempo que perder. Llegamos al apartamento con el corazón en la garganta. Las calles estaban silenciosas, pero la sensación de que algo iba terriblemente mal era innegable. Lucas apagó el motor y miró a su alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. Álvaro nos esperaba en la puerta, su rostro marcado por la preocupación. «¿Qué pasó?», pregunté mientras bajaba del coche con los documentos y los discos duros apretados contra mi pecho. «Rodrigo no regresó. Dijo que iba a buscar provisiones, pero ya han pasado horas. Además, hay un coche negro estacionado al final de la calle. Estoy seguro de que nos están observando», respondió Álvaro, con el ceño fruncido. Lucas echó un vistazo rápido hacia donde señalaba y asintió. «Tiene razón. Ese coche no estaba ahí esta mañana. Entramos al apartamento y aseguramos todas las puertas y ventanas». Sentados en la pequeña sala, extendí los documentos sobre la mesa mientras Lucas conectaba los discos duros a su ordenador portátil. «Necesitamos saber qué tenemos aquí antes de que hagan su próximo movimiento», dije, tratando de mantener la calma. Álvaro tomó uno de los documentos y comenzó a leer en voz alta. Esto es una transacción financiera. Fondos transferidos a cuentas en paraísos fiscales. Mira esta fecha. Es de la misma época en que tu familia perdió todo, Mabel». Mi estómago se revolvió al escuchar sus palabras. Cada página que revisábamos era una prueba más de los crímenes de la familia Fernández. Sobornos, lavado de dinero, extorsiones. Todo estaba documentado con una precisión que daba escalofríos. «Estos discos también son reveladores», interrumpió Lucas, señalando la pantalla de su ordenador. «Aquí hay correos electrónicos entre el padre de Wesley y varios políticos. Hablan sobre cómo manipularon licitaciones para proyectos públicos. Esto no es solo un escándalo financiero, Mabel. Es corrupción a gran escala. Sabía que teníamos en nuestras manos algo explosivo, pero también que publicar esta información pondría un objetivo en nuestras espaldas». Mientras discutíamos nuestros próximos pasos, escuchamos un ruido fuera. Álvaro se levantó de un salto, con el rostro pálido. «Están aquí». Lucas apagó las luces, y todos nos quedamos en silencio. Podíamos oír pasos acercándose al edificio. Mi corazón latía con fuerza mientras agarraba los documentos y los escondía dentro de una mochila. «Si nos encuentran, no pueden llevarse esto», dije, entregando la mochila a Lucas. «Tienes que protegerlo, pase lo que pase». «No pienso dejarte sola», respondió con los ojos llenos de determinación. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Luego, un golpe fuerte resonó en la madera. «Sabemos que están ahí dentro. Abran la puerta. O la derribaremos», dijo una voz grave y autoritaria. Miré a Álvaro y Lucas, buscando desesperadamente una salida. Álvaro señaló hacia el cuarto trasero. «Hay una salida de emergencia. Si corremos, podemos llegar al tejado del edificio contiguo». No había tiempo para discutir. Corrimos hacia la puerta trasera mientras los golpes en la puerta principal se hacían más insistentes. Subimos por una estrecha escalera que nos llevó al tejado. Desde allí, podíamos ver las luces de la calle iluminando la escena. 2 coches más habían llegado, y varios hombres estaban entrando al edificio. «Nos están rodeando», murmuró Lucas mirando hacia los lados. Álvaro señaló un estrecho puente de metal que conectaba nuestro edificio con el siguiente. «Tenemos que cruzar. Es nuestra única opción». El puente era estrecho y parecía inseguro, pero no teníamos otra alternativa. Uno por uno, comenzamos a cruzarlo. El viento era fuerte, y cada paso hacía que el metal crujiera. Álvaro iba primero, seguido por mí y luego Lucas. Cuando estábamos a mitad de camino, escuchamos un disparo. La bala pasó zumbando cerca de nosotros, y un grito de advertencia resonó desde abajo. «¡No se muevan! ¡Están rodeados!», gritó una voz masculina. Mi corazón se detuvo. Estábamos expuestos, sin lugar donde escondernos.
Pero Lucas, en un acto de valentía, gritó: «¡Corre, Mabel! ¡No mires atrás!». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me empujó hacia adelante, obligándome a correr hacia el otro lado del puente. Álvaro ya había llegado y estaba ayudándome a subir cuando escuché otro disparo. Lucas cayó de rodillas, agarrándose el brazo. Su rostro estaba contorsionado de dolor, pero aún así me miró y dijo: «Sigue adelante, no te detengas». Álvaro me arrastró hacia el interior del otro edificio, mientras el caos estallaba detrás de nosotros. Desde una ventana vi a los hombres de Wesley rodeando a Lucas. Sabía que estaba atrapado, pero su sacrificio nos había dado tiempo. «Volveremos por él», dije, con la voz quebrada por la culpa y el miedo. «No podemos dejarlo». Álvaro asintió, pero su expresión mostraba que sabía que el tiempo se estaba acabando para todos nosotros. Esa noche, mientras revisábamos los documentos en nuestro nuevo escondite, supe que la única forma de salvar a Lucas y terminar con Wesley era hacer público todo lo que teníamos. Pero también sabía que eso significaba arriesgarlo todo, y no estaba segura de si todos sobreviviríamos al siguiente movimiento. La habitación donde nos refugiamos era pequeña y sombría, con paredes desnudas y una única ventana que daba a un callejón oscuro. Álvaro y yo nos movíamos con rapidez, revisando los documentos y copiando los archivos de los discos duros en varios dispositivos USB. Sabía que cada segundo contaba. Wesley seguramente estaba preparando su próximo golpe. El rostro de Lucas no se apartaba de mi mente. Su sacrificio había sido valiente, pero no podía evitar la culpa que me consumía por haberlo puesto en esa situación. Álvaro notó mi silencio y dejó los papeles sobre la mesa. «Mabel, sé que estás pensando en Lucas, pero si queremos salvarlo, tenemos que mantenernos enfocados. Esto no se trata solo de él, es más grande que nosotros», dijo, con una seriedad que me sacudió. «Lo sé, pero no puedo dejarlo atrás. Wesley debe tenerlo, y sabemos lo que es capaz de hacer», respondí, con la voz cargada de desesperación. Álvaro suspiró y asintió. «Si hacemos esto bien, Wesley no tendrá más poder para lastimar a nadie, pero necesitamos un plan». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Teníamos pruebas suficientes para exponer a Wesley y a su familia, pero no podíamos simplemente entregarlas a las autoridades. Sabía que el sistema estaba corrupto, y Wesley tenía aliados en lugares altos. Necesitábamos un golpe público, algo que él no pudiera controlar. «Álvaro, ¿qué tan rápido puedes contactar a un periodista confiable?», pregunté. «Conozco a alguien. Trabajó conmigo antes de que mi vida se viniera abajo. Es de fiar, pero necesitará tiempo para verificar todo esto», respondió. «No tenemos tiempo. Necesitamos que esto salga a la luz ya. Si logramos publicarlo de inmediato, Wesley no tendrá oportunidad de manipular la narrativa», insistí. Álvaro sacó su teléfono y marcó un número. Después de unos momentos, escuché cómo hablaba con alguien en voz baja. Mientras tanto, me acerqué a la ventana, observando las sombras que se alargaban en el callejón. Cada sonido me hacía tensarme. Sabía que no estábamos a salvo. «Está hecho. Mi contacto está dispuesto a reunirse mañana por la mañana, pero quiere una muestra de lo que tenemos», dijo Álvaro colgando. Esa noche apenas dormimos. Revisamos los documentos una y otra vez, seleccionando los más incriminatorios. La transacción que conectaba a Wesley con la quiebra de mi familia, los correos electrónicos que implicaban a políticos, todo estaba ahí, listo para ser enviado. Al amanecer, nos dirigimos al punto de encuentro, un café en el centro de Madrid. El lugar estaba lleno, lo que ofrecía cierta seguridad. Álvaro señaló a un hombre sentado en una esquina, con un sombrero y un portátil abierto frente a él. «Es él, Martín. Trabajó para un periódico nacional antes de que lo despidieran por investigar casos incómodos», dijo en voz baja. Nos acercamos, y Martín levantó la vista. Su expresión era neutral, pero sus ojos estaban llenos de curiosidad. «Álvaro, no esperaba verte involucrado en algo tan grande otra vez», dijo, estrechándole la mano. «Esto es más grande de lo que imaginas, Martín. Quiero que conozcas a Mabel González. Ella tiene toda la historia que necesitas», respondió Álvaro. Pasé la mochila con los documentos y un USB con una copia de los archivos. Martín los revisó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro. «Esto es explosivo. Si todo esto es legítimo, no solo hundirá a Wesley Fernández, sino a muchas personas poderosas. Pero necesitas entender algo, Mabel. Publicar esto te convertirá en un objetivo aún mayor. ¿Estás preparada para eso?», preguntó. Mi respuesta fue inmediata. «No me importa lo que me pase. Solo quiero que la verdad salga a la luz». Martín asintió y guardó los documentos en su bolsa. Prometió empezar a trabajar de inmediato, pero antes de que se fuera, me miró con seriedad. «Necesitas estar lista para lo que venga después. Esto no terminará con un simple artículo.
De regreso al apartamento, la tensión era palpable. Sabía que habíamos dado un gran paso, pero también que el contraataque de Wesley sería brutal. Esa noche, mientras Álvaro dormía, recibí un mensaje en mi teléfono. Sé lo que hiciste. Espero que estés preparada para pagar el precio. Antes de que pudiera procesar el mensaje, escuché un ruido en la puerta. Alguien estaba tratando de entrar. Mi cuerpo se tensó y supe que la guerra estaba lejos de terminar. El sonido en la puerta fue como un eco que reverberaba en mi mente. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo desbocado. Álvaro, que estaba dormido en el sofá, se despertó de golpe cuando me vio agachada junto a la entrada. «¿Qué está pasando?», preguntó en un susurro urgente. «Alguien está tratando de entrar», respondí señalando la cerradura que se movía ligeramente. Álvaro se levantó, tomando un bastón de metal que había encontrado en el apartamento. Ambos nos colocamos a los lados de la puerta, esperando que quien estuviera del otro lado cometiera el error de entrar. Escuchamos pasos que se alejaban, y después de unos segundos, todo quedó en silencio. A pesar de eso, sabíamos que no podíamos relajarnos. «Están jugando con nosotros. Solo quieren que sepamos que están cerca», dijo Álvaro, con el rostro pálido. Pasaron unas horas antes de que nos atreviéramos a bajar la guardia. La tensión estaba a flor de piel. Sabíamos que Wesley estaba acelerando sus movimientos, y la publicación de los documentos sería el catalizador de su ira. Lo que no esperábamos era lo que vendría después. A la mañana siguiente, Martín nos llamó con una voz que apenas podía ocultar la emoción. «Mabel, esto es inmenso. Ya he verificado una gran parte de los documentos, y es más de lo que esperaba. Hoy en la tarde se publicará el primer artículo, pero necesito que entiendas algo. Esto va a sacudir todo Madrid. Sabía que esto significaba el comienzo del fin para Wesley, pero también sabía que, cuanto más expuestos estuviéramos, más peligrosa sería su respuesta. Antes de que pudiera responderle, un grito de Álvaro me hizo volver a la realidad. «¡Mabel! ¡Es Lucas!», exclamó, señalando la pantalla del televisor. En las noticias, mostraban imágenes de Lucas, ensangrentado y encadenado, siendo escoltado por la policía. Decían que había sido capturado por allanamiento y vandalismo, acusaciones que claramente habían sido fabricadas. Pero lo peor fue en el titular: «Conexión entre activistas y documentos filtrados sobre los Fernández. Wesley está usando a Lucas como un chivo expiatorio», dije apretando los puños con rabia. Esto no solo es una represalia, es un mensaje directo para nosotros. Sabía que no podía dejar que Lucas cargara con todo esto. Tomé mi teléfono y llamé a Martín de nuevo. «Martín, ¿puedes incluir las pruebas de la detención de Lucas en tu artículo? Necesitamos exponer cómo Wesley está manipulando a la policía». «Lo haré, pero ten cuidado. Wesley va a intensificar sus esfuerzos ahora. Estás en el centro del huracán», respondió Martín. Esa tarde, el artículo fue publicado. Las redes sociales explotaron con la noticia, y en cuestión de horas, el nombre de Wesley Fernández era tendencia. Los detalles de corrupción, lavado de dinero y manipulación política estaban expuestos para que todos los vieran. Era el tipo de golpe que nadie podía ignorar. Mientras tanto, en nuestro pequeño refugio, nos preparamos para lo inevitable. Sabíamos que Wesley no se quedaría de brazos cruzados. Entonces recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con la voz temblorosa. «Mabel González», dijo una voz fría y familiar. «Creo que ya sabes quién soy». Era Wesley. Mi respiración se detuvo por un momento, pero intenté mantener la compostura. «Wesley, parece que no estás disfrutando de la atención, ¿verdad?», respondí con un tono sarcástico. «Has cruzado la línea. Crees que esto termina aquí, pero apenas está comenzando. Si quieres que Lucas salga de esta con vida, será mejor que hagas lo que te digo. No estoy en posición de negociar contigo, Wesley. Todo está fuera de tu control ahora. Mabel, si crees que puedo perder esta guerra, estás más ingenua de lo que pensaba. Lucas no es el único que puede salir lastimado. Tú y Álvaro están en mi lista. Y créeme, no dejo cabos sueltos». Colgó antes de que pudiera responder. Sabía que sus amenazas no eran vacías. Wesley era un hombre acostumbrado a ganar, sin importar el costo. Esa noche, mientras Álvaro y yo debatíamos nuestro siguiente paso, la electricidad en el apartamento se cortó. La oscuridad nos envolvió, y el sonido de pasos en el pasillo me confirmó lo que temía. Wesley no estaba dispuesto a esperar. Nos levantamos de un salto, preparados para defendernos. Pero sabíamos que, en este punto, la única forma de ganar era enfrentarlo directamente. Si esta era nuestra última jugada, iba a ser la más contundente. El enfrentamiento final se acercaba, y estábamos listos para arriesgarlo todo. La oscuridad nos envolvía mientras los pasos en el pasillo se acercaban. Podíamos escuchar el crujir del suelo de madera y el leve murmullo de voces.
Álvaro tomó el bastón de metal que había usado antes, y yo me preparé con el único objeto contundente que encontré, una lámpara rota. «No podemos quedarnos aquí. Si nos acorralan estaremos acabados», murmuró Álvaro. Asentí. Teníamos que movernos, pero el pasillo estaba bloqueado. Mientras intentábamos encontrar una salida alternativa, escuchamos un fuerte golpe en la puerta principal. Era cuestión de segundos antes de que entraran. «Por aquí», dijo Álvaro, señalando una ventana que daba al callejón trasero. Sin perder tiempo, abrimos la ventana y nos deslizamos al exterior. El aire frío de la noche golpeó mi rostro mientras corríamos hacia las sombras, dejando atrás el apartamento y todo lo que habíamos usado como refugio. El silencio de la calle solo se rompía con el eco de nuestras pisadas. Nos escondimos en un pequeño parque cercano, bajo la copa de un árbol frondoso. Desde allí, podía ver cómo varios hombres entraban al edificio que habíamos abandonado. Wesley había intensificado su cacería, y ahora estábamos completamente expuestos. «Esto no puede seguir así, Mabel», dijo Álvaro respirando con dificultad. «Wesley tiene demasiados recursos. Si seguimos huyendo, no sobreviviremos». «No vamos a huir más», respondí, con una determinación que sorprendió incluso a Álvaro. «Vamos a enfrentarlo». «¿Cómo?», preguntó, incrédulo. «Voy a exponerlo directamente, cara a cara. Esta vez, será en público, donde no pueda esconderse detrás de sus hombres o sus amenazas». El plan comenzó a tomar forma en mi mente. Recordé que Wesley había organizado una gala de negocios esa misma semana, un evento que reuniría a políticos, empresarios y periodistas. Era el escenario perfecto para confrontarlo. Al día siguiente, contacté a Martín. Le pedí que estuviera presente en la gala con copias de los documentos y los correos electrónicos, listos para distribuirse a los medios. Álvaro y yo conseguimos entrar con credenciales falsas, gracias a un contacto de Martín. La noche de la gala, el salón estaba repleto de figuras influyentes. Wesley estaba en el centro del escenario, rodeado de personas que lo alababan sin cesar. Pero su sonrisa era diferente. Había tensión en sus ojos, un destello de inseguridad que delataba que sabía que algo estaba a punto de suceder. Álvaro y yo nos posicionamos cerca del escenario. Cuando llegó el momento adecuado, tomé el micrófono de uno de los organizadores. «Buenas noches a todos», dije, mi voz resonando por el salón. «Me disculpo por interrumpir, pero creo que es momento de que escuchen la verdad sobre Wesley Fernández y su familia». El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio expectante. Wesley se tensó, pero no se movió. Durante años, esta familia ha construido su imperio a costa de la destrucción de otros. Mi familia fue solo una de sus víctimas, pero hoy tengo pruebas que muestran la verdadera cara de Wesley Fernández. Mientras hablaba, Martín comenzó a distribuir los documentos entre los periodistas presentes. Álvaro proyectó los correos electrónicos en una pantalla gigante. La sala explotó en gritos y preguntas dirigidas a Wesley, que intentaba mantener la calma. «¡Esto es un montaje!», gritó, pero su voz ya no tenía el control que solía tener. La policía, alertada por Martín, entró al salón minutos después. Wesley intentó escapar, pero lo detuvieron antes de que pudiera llegar a la salida. Las cámaras capturaron cada momento, y el imperio que había construido comenzó a derrumbarse frente a sus ojos. Finalmente todo había terminado. Mabel González. Con Wesley encarcelado y su historia expuesta, Mabel decidió dejar Madrid y comenzar una nueva vida en el norte de España. Aunque las cicatrices de su batalla eran profundas, encontró paz sabiendo que había hecho justicia por su familia. Lucas fue liberado tras la caída de Wesley. Aunque su relación con Mabel cambió, siguieron siendo aliados en causas sociales, luchando contra la corrupción. Álvaro Castillo. Con su nombre rehabilitado, Álvaro decidió regresar a la vida pública como activista contra la corrupción. Su conexión con Mabel se convirtió en una alianza duradera. Wesley Fernández. Condenado a cadena perpetua por sus crímenes, Wesley pasó sus días aislado, mientras su imperio era desmantelado pieza por pieza. Cora López. Abandonada por Wesley, se enfrentó al escrutinio público y perdió todo apoyo. Incapaz de recuperarse, desapareció del ojo público. Martín. Su carrera periodística renació tras el caso, y se convirtió en uno de los periodistas más respetados de España. El mundo de Wesley Fernández se había desmoronado, y con ello, las vidas de quienes habían sido cómplices de sus crímenes. Mabel, aunque marcada por la batalla, emergió como una mujer más fuerte y libre, con un futuro lleno de posibilidades.